La gente de comillas nunca había conocido a una niña de un silencio tan profundo como Elena Vargas. Con solo 6 años, se fue a vivir a la vieja casona de estilo montañés de sus abuelos tras una catástrofe que destruyó la armonía de sus vidas. Sus padres, David y Clara Vargas, reputados adiestradores caninos que colaboraban con unidades K9 por toda Cantabria, murieron en el acto cuando un camión se saltó un semáforo en rojo en una lluviosa tarde de octubre. Elena, con el cinturón abrochado en el asiento trasero, salió de entre los restos del coche físicamente ilesa. Sin embargo, una parte de su espíritu no lo hizo. En los días siguientes, Elena no pronunció ni un solo sonido ante nadie. Los médicos lo diagnosticaron como mutismo selectivo, probablemente una reacción al trauma. Los terapeutas le presentaban puzzles, practicaban terapia de juego y ponían música suave. Nada de eso consiguió traspasar sus defensas. Se replegó en sí misma, tan silenciosa como la nieve al caer, inaccesible para todos excepto para los perros. 6 pastores alemanes, Max, Bella, Luna, Duque, Sombra y Rex, representaban la totalidad del legado de sus padres. Eran antiguos perros de trabajo adiestrados a la perfección, que antes habían obedecido órdenes de policías, equipos de rescate y partidas de búsqueda. Ahora su lealtad le pertenecía únicamente a Elena. De alguna manera se comunicaba con ellos, no con palabras, sino con susurros imperceptibles. Leves gestos con la mano. Un asentimiento, una sutil inclinación de cabeza. Nadie la había instruido. Sencillamente lo entendía. Sus abuelos Roberto y Marta Vargas, ambos septuagenarios, luchaban por sobrellevar la situación. Su hijo y su esposa ya no estaban. Ahora eran responsables de una nieta traumatizada y del cuidado de 6 enérgicos perros de trabajo. La tarea parecía insuperable. Sin embargo, nunca se les pasó por la cabeza desprenderse de los animales. Fueron testigos de algo que ningún profesional médico podía explicar, como los perros permanecían cerca, calmando las manos inquietas de Elena y durmiendo acurrucados a su lado por la noche como centinelas silenciosos. Tras la pintura azul desconchada de la puerta de la casa de los Vargas, se estaba forjando una conexión, tácita, inquebrantable y enigmática, y todo el pueblo pronto se daría cuenta de ello. Empezó como un rumor, avistamientos aislados aquí y allá. Un par de madrugadores del centro de comillas afirmaron haber visto a una niña pequeña paseando a 6 enormes pastores alemanes completamente sin correa. A la segunda semana, ya no era un rumor. Cada mañana, poco después del amanecer, Elena Vargas salía de casa de sus abuelos y bajaba en silencio las escaleras del porche con sus zapatillas rojas. Uno tras otro los perros se reunían a su alrededor, flanqueándola como sombras silenciosas. Max, el más grande, siempre iba en cabeza, con Bella y Duque pegados a sus costados. No había correas ni órdenes a gritos, solo una coordinación silenciosa y fluida. Al principio Elena se mantenía en las calles secundarias y los tranquilos senderos del parque, evitando la calle mayor. Pero a medida que aumentaba su seguridad en sí misma, su ruta se fue ampliando. A finales de mes ya guiaba a los perros por el centro del pueblo, pasando por delante de la panadería, la ferretería y la cafetería. Su pequeña figura quedaba casi engullida por la masa de pelo y músculo bien educado. La gente interrumpía sus quehaceres para mirar. Los coches reducían la velocidad hasta casi detenerse. Los comerciantes observaban desde sus escaparates. Se alzaban los móviles y se compartían vídeos. Los maneja mejor de lo que mis nietos me obedecen a mí, comentó Francisco Durán, el dueño de la ferretería, mientras hacía una pausa una mañana al abrir su negocio. Elena nunca hablaba ni saludaba. Su mirada permanecía fija al frente, sus señales con las manos eran mínimas pero potentes. Los perros obedecían al instante. Una mirada suya hacía que 2 de ellos cambiaran de posición. Un movimiento de su muñeca detenía a la manada en un paso de peatones, donde formaban un semicírculo protector a su alrededor hasta que se podía cruzar. La estampa resultaba encantadora para algunos, pero inquietante para otros. Se ganó el apodo de la susurradora de perros de comillas, un nombre pronunciado con reverencia por los visitantes y con creciente inquietud por algunos lugareños. Desde el mirador de su casa señorial en la calle del Olmo, Margarita Echegaray observaba a la niña cada mañana a través de sus visillos de encaje. Margarita había dedicado 4 décadas a ser una respetada directora de primaria y, aun jubilada, mantenía el porte de alguien acostumbrado a exigir atención y a corregir la gramática en público. Para ella, el orden equivalía a la seguridad. Las normas eran una forma de amor. Y la escena que presenciaba desde su ventana cada mañana violaba ambos principios.
Una niña de 6 años incapaz de hablar, paseando sin supervisión con 6 pastores alemanes adultos. Se ajustó el chal y frunció los labios. Es una imprudencia, le comentó a su marido durante el desayuno. Peligroso e irresponsable. Él había oído ese comentario muchas veces y respondió con un sonido evasivo. Margarita, sin embargo, ya estaba decidida. Resolvió que si los demás no actuaban, debía hacerlo ella. Empezó por sacar el tema de la niña de los Vargas, siempre con respeto, durante los debates sobre seguridad ciudadana en los plenos del ayuntamiento. A esto le siguió el reparto de folletos impresos y, finalmente, una petición titulada, «Por la seguridad de nuestros niños y de nuestra comunidad». Fue de puerta en puerta con un carisma ensayado, llevando su portapapeles con la autoridad de una educadora. No se trata de buscar culpables, les decía a sus vecinos. Se trata de asumir responsabilidades. Esa pobre niña ya ha sufrido bastante. Tenemos el deber de protegerla a ella y al resto de nuestra comunidad. Pero bajo su tono seguro y su firme convicción, se agitaba una inquietud más profunda, un malestar que no podía identificar, un recuerdo que llevaba 2 años intentando reprimir. La petición de Margarita Echegaray ganó apoyos rápidamente, para sorpresa de todos. Al final de la primera semana, había recogido más de 30 firmas, sobre todo de padres preocupados y jubilados que la tenían en alta estima por su etapa como directora. Organizó lo que denominó reuniones vecinales con café en su amplio porche, donde la conversación volvía inevitablemente a la misma pregunta, ¿y si algo saliera mal? El foco de atención se desvió de Elena para abarcar la responsabilidad civil, los precedentes y el miedo. Es una niña encantadora, comentaba la gente normalmente con un gesto de compasión. Una historia triste y silenciosa, pero 6 pastores alemanes de gran tamaño sin correa, guiados por una niña que no habla. Esto no es una historia conmovedora, es una situación de riesgo. Es solo cuestión de tiempo que ocurra algo. El ayuntamiento no tardó en verse inundado de correos electrónicos. Un bloguero local publicó un artículo titulado «Un pueblo al límite, ¿quién vigila a la niña de los perros?», que se compartió más de 10.000 veces en 2 días. Los vecinos, inquietos, se pusieron en contacto con las autoridades locales. Gente de fuera del pueblo aportó su opinión. Como reacción, el ayuntamiento programó una audiencia, no un juicio formal, sino una revisión pública y oficial del asunto. Se solicitó la presencia de representantes de servicios de protección de menores, de control de animales y del cuerpo de policía. Elena, como es natural, era ajena a todo esto. Continuaba con su silencioso ritual matutino por el pueblo, con sus 6 perros creando una barrera protectora de seres vivos a su alrededor, atentos a cada sutil señal como si fueran extensiones de su propia voluntad. Caminaba con la mirada baja, ignorando los pequeños grupos que se formaban para grabarla o murmurar tras sus tazas de café. La evaluación comenzó un fresco lunes por la mañana. A las 8 en punto de la mañana, un coche oficial de color plata se detuvo frente a la casa de los Vargas. De él salieron el doctor Elías Montero, un psicólogo infantil experto en trauma y comunicación no verbal, y Jimena Ruiz, una experimentada trabajadora social de la Consejería de Servicios Sociales. Ambos eran profesionales cualificados que habían revisado los expedientes del caso. Pero nada podría haberlos preparado para la escena que estaban a punto de ver. Marta los recibió en la entrada, retorciéndose las manos. Elena está en el salón con los perros, susurró. No se siente cómoda con gente nueva. Por favor, intenten no hacer mucho ruido. Los 2 profesionales entraron en la humilde casa, moviéndose con cautela. Allí, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra raída, estaba Elena, rodeada por los 6 pastores alemanes. Max yacía a su lado, vigilante pero sereno, su mirada siguiendo cada movimiento de los visitantes. Por un instante reinó el silencio. El ambiente en la habitación estaba en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Jimena miró al doctor Montero, que asintió de forma casi imperceptible. No iban a precipitar el proceso. Lo que fuera que estuviera ocurriendo allí, debía observarse con paciencia, a su propio ritmo. Durante los días siguientes el equipo supervisó la vida diaria de Elena, sus rutinas de alimentación, las sesiones de aseo, sus estructuradas señales con las manos y, por supuesto, los paseos matutinos. Cada observación sacaba algo nuevo a la luz. Un movimiento de sus dedos enviaba a Duque a la cocina. Un instante de silenciosa quietud hacía que Rex se sentara. Un silbido apenas audible ponía en formación a Luna y a Bella. Elena no pronunciaba una palabra, pero los perros reaccionaban como si sus pensamientos fueran los de ellos.
Esto es más que simple obediencia, escribió el doctor Montero en sus notas. Es un lenguaje compartido, co-creado, dinámico y vivo. El suceso más asombroso, sin embargo, ocurrió a última hora del miércoles por la mañana. Marta acababa de poner un cazo al fuego cuando oyó un golpe sordo, un ruido que no encajaba. Se giró con el corazón en un puño, mientras Roberto entraba tambaleándose en el pasillo, con el rostro pálido y la respiración dificultosa. «Roberto», gritó con voz temblorosa. Antes de que pudiera reaccionar, Max salió disparado del salón con la velocidad del puro instinto. No hubo orden ni pausa. Sus patas arañaron el suelo de madera mientras se abalanzaba, no con hostilidad, sino con urgencia. En un único y fluido movimiento, apoyó su considerable cuerpo contra las rodillas de Roberto, amortiguando su caída antes de que pudiera ser peligrosa. Roberto se desplomó contra la pared, boqueando en busca de aire. Max montó guardia junto a él, perfectamente quieto salvo por el temblor de una oreja, su cuerpo un escudo entre Roberto y el mundo. Su hocico empujó la mano de Roberto una vez y luego otra, con insistencia pero con control. La siguiente en aparecer fue Elena, silenciosa, rápida y concentrada. Sus pies descalzos apenas hicieron ruido en el suelo mientras corría hacia adelante, sus pequeñas manos ya emitiendo órdenes. Los otros perros respondieron de inmediato. Luna y Sombra se quedaron inmóviles donde estaban. Rex gimoteó pero se mantuvo quieto. Marta, teléfono en mano, ya estaba marcando el 112, con los dedos temblorosos y los ojos anegados en lágrimas. No podía apartar la vista, no de Roberto, no del teléfono, sino de Max. De lo que había hecho, de lo rápido que lo había entendido y de cómo no había necesitado permiso. Simplemente había actuado. Y de alguna manera, Elena había coordinado la respuesta sin una sola palabra. El doctor Montero miró a Jimena Ruiz, con la voz baja por el asombro. Ese perro no solo ha reaccionado, se ha anticipado. Más tarde ese día, netólogo veterinario confirmó su observación. Max mostraba los indicadores clásicos de un comportamiento de alerta médica, una habilidad rara y a menudo imposible de enseñar que solo se encuentra en un reducido número de perros de servicio en todo el mundo. Jimena tomó notas con manos temblorosas. Lo que había comenzado como una evaluación de seguridad se estaba transformando en algo completamente distinto, una situación que implicaba un vínculo extraordinario, sanación e instinto. Era algo para lo que ninguna ley o reglamento existente había sido creado. La sala del juzgado de primera instancia de Torrelavega estaba abarrotada. Vecinos, periodistas y particulares preocupados llenaban los bancos de madera, con el aire cargado de expectación. Al frente, sentada entre sus abuelos y su abogado de oficio, Elena Vargas permanecía en silencio, con sus pequeñas manos sobre el regazo. Su mirada estaba fija en el suelo. No había dicho nada desde que habían llegado. En la mesa contraria a Margarita Echegaray estaba sentada con su letrado, con la postura erguida y el rostro sereno. Proyectaba un aire de confianza con su reputación como escudo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la niña. Cuando la jueza Adelaida Osorio, conocida por su imparcialidad y sus sentencias directas, entró en la sala, se hizo el silencio. Jimena Ruiz fue la primera en subir al estrado y ofreció un resumen de la investigación. Habló del trauma de Elena, de su mutismo y del extraordinario autocontrol de los perros. A continuación, el doctor Montero describió el método de comunicación de Elena con los perros como un lenguaje no verbal de confianza compartida que se había formado al margen del aprendizaje convencional. Se mostraron vídeos en los que se veía a Elena guiando a los perros por cruces, creando formaciones protectoras y emitiendo órdenes silenciosas. Una ola de asombro recorrió la sala. Entonces llegó el momento que nadie había previsto. Después de que ambas partes expusieran sus argumentos, la jueza Osorio se inclinó hacia adelante. Me gustaría oír a Elena Vargas, dijo en voz baja. Solo si ella quiere. Toda la atención se centró en la niña. Marta se inclinó para susurrarle algo. Elena no se movió. Sus pequeños hombros se tensaron y sus dedos se aferraron al bajo de su vestido. Negó con la cabeza una sola vez bruscamente y luego se quedó completamente inmóvil, como si la presión de la sala pudiera aplastarla si respiraba mal. Pero entonces algo cambió. Levantó la vista primero hacia la jueza, luego hacia las filas de caras desconocidas que la observaban y finalmente la bajó no a un punto vacío, sino a Max, que yacía tranquilamente a su lado con la mirada fija en ella, inquebrantable y serena. Su presencia era su validación. Con piernas temblorosas, Elena se levantó.
Su voz emergió como un jadeo arrancado de una herida profunda, delicada y en carne viva. Max me sacó del coche. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. El aire mismo pareció detenerse. Los labios de Elena se movieron de nuevo. Su voz vaciló pero continuó una palabra tras otra, como si cada una de ellas fuera un esfuerzo doloroso. Estaba ardiendo. Yo, no podía moverme. No podía gritar. Él me sacó. Su mirada se desvió hacia los otros perros, que la observaban sin pestañear, perfectamente inmóviles. Ellos me ayudan todos. Tragó saliva con el pecho agitado por el esfuerzo. Tras un largo silencio, añadió, me quitan las pesadillas. Miró directamente a la jueza, ahora con la voz más firme, casi desafiante en su dulzura. No son solo perros. Son todo lo que me queda. Son mi familia. Nadie se movió. Algunos se secaron las lágrimas mientras otros bajaron la cabeza, sintiendo una liberación emocional en su interior. En aquel silencio con la más pequeña de las voces, Elena había transmitido la verdad más importante de todas. Marta lloró abiertamente. El bolígrafo de un periodista cayó al suelo con estrépito. La jueza Osorio sostuvo la mirada de Elena con una bondad serena. Gracias, dijo en voz baja. En ese instante la naturaleza del caso se transformó. El asunto ya no trataba de 6 animales o del silencio de una niña. Trataba de encontrar una voz, de la supervivencia y de una forma de sanación que no encajaba en las expectativas convencionales, pero que era igual de auténtica. Aquella noche, mucho después de que la sala del juzgado se vaciara, Margarita Echegaray permaneció sola en su coche, aparcado frente a la casa de los Vargas. La luz del porche arrojaba un cálido resplandor. A través de la ventana podía ver siluetas moviéndose en el interior, Marta en la cocina, Roberto en su sillón y Elena acurrucada en la alfombra junto a Max, con su pequeña mano apoyada en su pelaje. Margarita agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A la mañana siguiente llamó a la puerta de los Vargas. Marta abrió cautelosa pero cortés. Necesito hablar con ustedes, dijo Margarita en voz baja. Con todos ustedes. Se sentaron con una incomodidad palpable en el salón. Elena permaneció en el suelo, rodeada por los perros con la mirada recelosa. Margarita se aclaró la garganta. Hay algo que no mencioné en el juzgado. Algo que nunca le he contado a nadie. Hizo una pausa, le costaba mirarles a los ojos. Yo era la conductora del otro vehículo la noche que murieron David y Clara. El silencio que siguió fue súbito y cortante como un cristal al romperse. Le dije a la policía que fue un accidente. Mal tiempo, poca visibilidad. Eso era cierto, pero también, había bebido vino con la comida. No lo suficiente para dar positivo en el control, pero sí lo bastante como para no haber debido conducir. Su voz se quebró. Veía a Elena con esos perros día tras día, y sentía como si me estuvieran persiguiendo. Me convencí a mí misma de que la estaba protegiendo al pueblo, pero en realidad, intentaba acallar mi propia conciencia. Elena estaba quieta, pero Max se movió interponiéndose entre ella y Margarita, tranquilo pero alerta. Margarita no retrocedió. No pido perdón, dijo con dulzura. Solo necesito decirlo para poder liberarme por fin de la carga que he llevado todo este tiempo. Durante un buen rato después de la confesión de Margarita Echegaray, nadie en el salón de los Vargas habló. El rostro de Marta había perdido todo el color. Roberto miraba al suelo con los dedos temblando sobre el brazo de su sillón. Y Elena, aún en silencio, aún acurrucada junto a Max, observaba a Margarita con una mirada que contenía una sabiduría impropia de sus 6 años. Entonces, sin decir nada, Elena se acercó a gatas y agarró el collar de Max. El perro permaneció inmóvil, sin gruñir, solo respirando a un ritmo constante. Elena levantó la vista hacia Margarita. Luego, tras una pausa que pareció una eternidad, negó con la cabeza, no con acusación, sino con un gesto de algo más amable, algo parecido a la clemencia. Roberto fue el primero en hablar por fin. Lo que usted hizo fue horrible, dijo con voz áspera. Pero vivir con eso y confesarlo requiere otro tipo de fortaleza. Marta asintió con los ojos brillantes. No diremos nada, dijo en voz baja. Ni al pueblo ni al juzgado. Que este capítulo se cierre aquí. Los hombros de Margarita se hundieron con una mezcla de pena y liberación. No dio las gracias, las palabras eran insuficientes para un momento así. Simplemente se levantó, musitó,
lo siento muchísimo, y salió de la casa. A finales de semana, la jueza Osorio emitió su veredicto oficial, que se hizo eco del sentimiento que ya compartían todos los presentes. A Elena Vargas se le permitiría conservar a sus 6 perros, bajo supervisión profesional. Max fue reconocido oficialmente como animal de servicio. El pueblo recuperó su ritmo habitual, pero se había producido un cambio fundamental. Varios meses después, en una agradable tarde de primavera, Elena paseaba por la calle Mayor, esta vez con la cabeza alta. Sus zapatillas rojas producían un suave golpeteo en la acera. Max iba a su izquierda y los demás la seguían de cerca. Ahora hablaba, no a menudo ni en voz alta, pero sí con claridad a sus abuelos, a los perros y al mundo, a su propio ritmo. Detrás de ella 6 colas se meneaban en perfecta sincronía, no como meros compañeros, sino como elementos de una vida reconstruida. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo Elena Vargas estaba, por fin, completa.